Bienvenidos una vez más a las reseñas Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo el clásico de clásicos de la literatura mexicana, El Llano en Llamas. Aquí les presento esta edición que salió de los 100 años de Rulfo, de editorial RM. El Llano en Llamas es una serie de cuentos que en México nos dejan leer a veces desde la secundaria a la preparatoria. Todos conocemos a Rulfo, es casi imposible que no lo conozcamos. Una compilación de cuentos que salió publicado originalmente en 1953. En el 70 ya salió la edición definitiva, que es la que conocemos ahora, agregando 2 cuentos más. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de toda esta colección de cuentos. Esta colección de cuentos, como ya he mencionado, todos hemos al menos escuchado hablar de esta colección de cuentos. Todos hemos escuchado El Llano en Llamas, todos sabemos quién es de cierta manera Juan Rulfo. Algunos no lo leen tanto o lo leemos muy de pasada porque se ha vuelto este tipo de autor que es más una asignación que un gusto, desgraciadamente, puesto que Rulfo es, si no el más grande, bueno, yo creo que sí es el más grande de la literatura mexicana, a pesar de haber publicado prácticamente solo 2 libros, que es su novela de Pedro Páramo y después el guión de El Gallo de Oro, que por cierto por aquí tenemos reseñado en alguno de los videos. Pero bueno, en esta ocasión pues estamos con El Llano en Llamas, que es una colección de cuentos sublime, es prácticamente un libro perfecto. Se cuenta sobre Rulfo que él era muy crítico con su propia forma de escribir. Se cuenta que él escribió varias cosas y después las destruía porque no le gustaba. Él apelaba a la perfección y la verdad es que se nota en las pocas cosas que se publicaron de él. Esta es una colección de cuentos muy pequeña, en el sentido de que son 170 páginas. Se lee muy rápido, los cuentos son cortos, son directos, tienen una serie de características que, aunque parecen sencillos y parece que son chiquitos, cuentan y dicen muchísimo. Esta es una de las grandes características de la literatura de Rulfo, lo que yo llamo la economía del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesita adornar demasiado las cosas, no necesita tampoco ser simple, simplemente necesita ser preciso, y eso es lo que es Rulfo, sobre todo en estos cuentos. Esta colección de cuentos tiene muchos clásicos, como El Llano en Llamas, Macario, el cuento con el que abre, Nos han dado la tierra. En general, la verdad es que casi cada uno de estos cuentos puede desarrollar una novela, o al menos un cuento más amplio. Como mencionaba, la economía del lenguaje que tiene justo es algo bien complicado lograr. Quien pueda intentar escribir o quien haya intentado escribir se dará cuenta que es súper complicado tratar de escribir y ser preciso, y eso es justo lo que hace Rulfo con sus cuentos. Nos describe en realidad un mundo completo. Aquí está esbozado casi por primera vez Comala a través de uno de sus cuentos, creo que es Lubina, si me parece es Lubina. Ahí ya nos empieza a esbozar un poco este mundo un poco desolado, o más bien muy desolado, un poco alejado, donde los pobladores son casi fantasmas y donde les toca aguantar todo, ¿no? Pero aunque los temas que trata Rulfo, que la mayoría están encasillados o encuadrados en una época muy específica en la historia mexicana, que es alrededor de las guerras cristeras, justo porque a él le tocó vivir eso de niño, fue huérfano porque en las guerras cristeras su padre falleció, pero justo habla de una zona muy específica del país, habla de una persona muy específica del país, habla de una época muy específica del país, pero logra hacerlo de tal manera que en realidad habla de México en general. Habla del mexicano como en su forma de pensar, casi nos analiza, nos desmenuza muy bien en la forma como hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos funciona la psique a cada uno de sus personajes. A pesar de que la mayoría de los cuentos son de 10 páginas, 12 tal vez, desarrolla muy bien a los personajes, y como ya mencioné, muchos de estos cuentos podrían dar para muchísimo más. O sea, esa es, creo que, la gran riqueza de Rulfo. Por eso es tan importante, por eso nos dejan leer a Rulfo en la secundaria, en la preparatoria, aunque a veces lo veamos muy de lado, porque pues siempre es como complicado que te digan que leas algo. Pero justo cuando uno se da el tiempo, yo lo leí hace muchos años, lo retomé para esta reseña y justo les empieza a sacar muchísimo más
carne de lo que tenía, a pesar de que cuando lo leí hace tantos años me gustó bastante, todavía me quedé con muchas historias bien arraigadas en mi cabeza. Ahora que lo volví a releer, le saqué muchísimo más contexto, ¿no? Justo porque es mucho más universal de lo que parece, a pesar de que está enfocado en estas zonas específicas, en estas temporalidades tan específicas, incluso en este tipo de personajes tan específicos como es el pobre, el revolucionario, el mártir, la religiosa, el ladrón casi cuatrero, el presidente o gobernador. Todos estos estereotipos que tenemos de la sociedad mexicana, digamos de campo, aunque están ahí presentes, se reconoce muy bien el carácter y la forma de pensar del mexicano en cada uno de los cuentos. Hay varios cuentos que son bien interesantes, hablando en este tema que me gustaría desarrollar muchísimo, el tema de la economía del lenguaje. Por ejemplo, justo el cuento con el que abre, que dice, se llama Nos han dado la tierra, nos empieza a platicar cómo van personas caminando sobre un llano, y a partir de ahí nos está mostrando y nos está presentando el escenario y nos muestra lo vasto, lo poco agraciado que es el llano, lo poco bondadoso que es con la gente que lo recorre, o que en este caso que lo ha heredado, porque nos cuenta la historia de al parecer unos cristeros que ya en la amnistía, al entregar las armas, hacen un reparto de tierras, y este reparto de tierras es el llano. Las mejores tierras que están pasando el río que está a un lado del pueblo se los dan a otras personas, a ellos les toca el llano, porque fueron como una especie de revolucionarios, de revoltosos. Entonces, justo en este cuento nos dicen muchísimo del contexto de la historia mexicana, del carácter, y lo hace a veces en dos líneas, a veces lo hace en una sola frase. Por ejemplo, te enteras que son como personas que estaban en una especie de revuelta, solo mencionándote que traían armas y que las entregaron cuando fueron a firmar su reparto de tierras, ¿no? Y ya te va creando el contexto, y justo cuando uno ya va conociendo un poquito más, dices, oye, esto es maestría pura la forma de escribir. Hay otros cuentos, por ejemplo, que hablan de la resignación del pobre, en donde una vaca significa el futuro completo de una familia, y si una creciente de río se lo lleva, prácticamente tu futuro se fue a la mierda. Hay otros, el clásico, Diles que no me maten, en el que habla de un prisionero que sabe que está condenado a ser fusilado. El clásico también, Oyes ladrar a los perros, que es un cuento también hermosísimo, con muchísimo, es hasta surreal, es un poco tal vez, de hecho varios de los relatos tienen que ver tal vez con un poco con el realismo mágico, esta forma de contarnos cositas que en el fondo son muy grandes, pero lo hace de manera tan precisa, tan sutil, que no nos damos cuenta, simplemente son hermosas. No llega a ser tan costumbrista como otros autores de la época, y eso se agradece. Simplemente te cuenta lo que hacen, te cuenta lo que hace la gente, cómo actúan, y te cuenta todo el escenario, te cuenta todo lo que hacen las personas, las situaciones, y de pronto en un par de líneas, con una cosa que dice el personaje, te describe completamente el personaje, te da todo para que tú digas, ahora entiendo por qué actúa de esta manera. A veces solamente con una frase. Me recuerda mucho en algunos de los cuentos al final del Coronel no tiene quien le escriba, que termina con un simple, ¿qué vamos a comer? Pues mierda, y ahí te resume todo el libro, que te dice la resignación solamente te va a llevar a seguir comiendo mierda porque no hay más, no vas a tener ninguna pensión, etcétera. Y un poco es lo que hace aquí Rulfo en sus cuentos, es muy preciso. Si el personaje se siente oprimido, se siente con sed de venganza, cosas así, te lo dice en un par de frases, a veces en una nada más, o en unas cuantas palabras. Eso es simplemente maestría, ya lo he dicho. Hay cuentos que hablan de la religión, de la necesidad perdón la cacofonía, pero la necesidad del necesitado de encontrar una salvación, de infidelidades, de incestos, habla de la venganza, habla de estas revueltas, de cómo muchas de las revueltas cristeras terminaron siendo una suerte
de grupos de cuatreros y de grupos de más que de revolucionarios o que buscaran algo en específico, más bien una especie de grupo de rateros y que iban y quemaban las casas. Por eso se llama El Llano en Llamas, ese cuento, ¿no? Habla de un charlatán que se hace pasar por un santo, así como ahora existen todas estas iglesias que cuentan muchas cosas en la televisión o a la gente que necesita una esperanza. Aquí habla de alguien que se aprovecha, y digo, a final de cuentas el mundo cambiará contextos, pero muchos de estos personajes siguen existiendo. En general yo creo que es un libro que vale muchísimo la pena, hay que leerlo, sí debe de ser obligatorio para toda la gente mexicana principalmente, pero también para los latinoamericanos. Creo que sí le falta un poco más de reconocimiento, se está volviendo este personaje Rulfo, o este escritor que todos deberíamos de leer, que todos conocemos, pero creo que pocos van leyendo, cada vez menos, porque cometemos el error de que habla de temas tan cercanos que pensamos que ya los conocemos. Y creo que eso es un error que cometemos mucho en México, que como nos habla de entornos que son relativamente familiares, como estas rancherías en zonas semiáridas o donde parece que no pasa el tiempo, y a veces por eso sentimos que ya conocemos, entonces no lo estamos leyendo realmente y nos estamos perdiendo de una gran literatura, la verdad. Yo creo que es uno de los escritores más grandes, no solo de Latinoamérica. Yo creo que se codea con los más grandes escritores de todo el mundo, de la historia, porque la forma como escribe es simplemente precisa, y eso es muy difícil. Y no sé, la variedad de temas que trata en cuentos de 10 páginas es enorme. Eso también es muy muy precioso. O sea, eso hay que valorarlo demasiado. Hay que darle su tiempo, aunque se puede leer en un día o 2 días tal vez. Creo que sí da para que cada cuento lo leamos y lo mastiquemos, lo rumiemos y lo analicemos y nos hagamos un poco esta historia al respecto. Nos podría ayudar un poco, tomando un poco de contexto, esas viejas películas de Antonio Aguilar donde hablaba de los revolucionarios, de los cristeros, como para ponernos una imagen al respecto. Pero creo que eso contaminaría y simplificaría la literatura de Rulfo, así que creo que sí sería bueno un ejercicio con El Llano en Llamas, cada uno de los cuentos imaginarlos de manera como si fueran una serie o una película, porque la verdad es que Rulfo era muy cinematográfico en su forma de escribir. De hecho, El Gallo de Oro fue un guión cinematográfico para película, pero yo creo que sin duda es tal vez el más grande libro de cuentos escrito en este país, y no hay que dejar de leerlo. Es primordial que lo leamos, es necesario. Aquí se los pongo de nuevo, la edición de Editorial RM. Les voy a poner un link por aquí abajo donde pueden encontrar en Amazon el libro. Regularmente les voy a poner los más baratos que encuentre. Creo que me costó 200 pesos o 300 las 3 ediciones. O sea, viene El Llano en Llamas, el Gallo de Oro y Pedro Páramo, que próximamente estaré reseñando aquí. Así que bueno, ya no voy a poner calificaciones, solamente este es un libro necesario para leer. Lo tienen que leer sí o sí. Hay muchísimo que sacarle a este libro. Casi podríamos hacer una reseña de cada uno de los cuentos. Casi podríamos hablar una hora de cada uno de los cuentos. Así que vayan, cómprenlo, léanlo, regálenlo, coméntenlo. Si quieren, coméntenlo aquí abajo. Podemos comentar al respecto de cada uno de los cuentos. Tiene muchísima carne, tiene muchísimo de qué hablar. Y pues bueno, ahora sí, yo me voy. Por cierto, les recuerdo, hay que darle like, compartir, la campanita, todas esas cosas que nos piden aquí en estas redes para no perdernos. Y pues ahora sí, yo me voy.